en otro ejercicio tendríamos una barra uniforme de 4 metros de longitud y 20 newton de peso, se mantiene en posición horizontal, apoyada sobre un fulcro, cuando en sus extremos, el extremo de la barra, cuelgan dos pesos, uno de 25 newton y otro de 30 newton, que vamos a calcular la posición del fulcro, dónde debemos colocar el fulcro. ¿Para qué? Dice aquí que para que se conserve en posición horizontal, o sea que para que esté en equilibrio. Vamos a buscar la posición del fulcro para que la barra esté en equilibrio. Entonces, si esta es la barra, que tiene 4 metros de longitud, nos dice que en los extremos ubicamos fuerza 1 y la fuerza 2. Vamos a buscar dónde vamos a ubicar el fulcro. Si esta es la barra, sabemos que en el punto medio es donde va a estar aplicada la fuerza que es el peso. Y ese peso nos han dicho allí que es de 20 newton. Entonces son tres fuerzas aplicadas al fulcro. La que están en los extremos y la que está en el centro de la barra. Que son las tres son hacia abajo. Entonces, para buscar la ubicación del fulcro, utilizamos la fórmula de el movimiento de rotación. La sumatoria de los momentos de la fuerza debe dar 0. Y en este caso debe dar 0 para que se mantenga en posición horizontal, o sea que para que se mantenga en equilibrio. Esta sería la expresión: fuerza 1 por su brazo, más fuerza 2 por su brazo, más fuerza 3, que en este caso sería el peso, por su brazo. Eso debe dar 0. Si nos fijamos en la gráfica, F1, que es el que está acá, si colocamos el punto de rotación en este punto, debemos calcular esta distancia. Si colocamos el fulcro aquí, entonces F1 le va a dar una rotación en el mismo sentido de la aguja del reloj, por lo tanto ese momento es negativo. Menos 25 por el brazo. El brazo de la fuerza 1, ¿cuál es? Es la distancia que hay desde el fulcro hasta acá. Y esa distancia sería 4 metros menos X, que es lo que tenemos aquí. 4 metros menos X. Es la distancia que hay del fulcro a F1. Más el momento de la fuerza 2. La fuerza 2 está acá, en el otro extremo. Quiere decir que le va a dar una rotación en sentido contrario a la aguja del reloj. Por lo tanto, ese momento es positivo. F2, 30. Por su brazo. El brazo es el que le estamos diciendo que es X, o la distancia a la cual va a estar ubicado el fulcro. Más el peso. Vemos acá, según nuestra gráfica, que el peso está hacia abajo y ese donde está ubicado hace que la rotación sea en el mismo sentido de la aguja del reloj. Por lo tanto, el momento va a ser negativo. Menos 20 por el brazo que hay desde el fulcro hasta el peso. Esta pequeña distancia. Ya sabemos que el peso está ubicado exactamente en el centro de la barra. O sea que esta distancia desde F2 hasta el fulcro son 2 metros. Quiere decir que esta que está aquí es 2 metros menos X, que es lo que tenemos por acá. Eso debe dar 0 para que la barra esté en equilibrio. Efectuando las operaciones, 20 por esto que está aquí nos daría menos 100 más 25, porque el menos por menos da más, 25 newton X. Más 30 newton X menos 40, menos por menos da más, 20 newton X igual a 0. Como estamos viendo, hay elementos con X, los cuales vamos a agrupar para poder hallar el valor de la X. Entonces daría 25 más 30 más 20, los elementos que tienen X. Y del otro lado vamos a colocar los elementos que no tienen X, que sería 100 transponiendo lo positivo y 40 transponiendo lo positivo. Resultado nos daría que el valor de X es 140 sobre 75, 1.82 metros. O sea que la distancia que hay desde F2 hasta el fulcro es 1,86 metros, siendo 6 periódicos. Sobre una barra uniforme se aplican en sus extremos dos fuerzas verticales y hacia abajo, de 40 newton a 1 metro del fulcro y de 4 metros y a 4 metros del otro extremo la fuerza 2. ¿Qué nos piden? Calcular el valor de esa fuerza 2 y la fuerza que ejerce el fulcro sobre la barra para que el sistema se encuentre en equilibrio total.
Ya sabemos que para que se encuentre en equilibrio total, tiene que ser que la sumatoria de los momentos es 0 y que la sumatoria de las fuerzas es de 0. Entonces, tenemos la barra. En sus extremos están aplicadas la fuerza 1 y fuerza 2. Y el fulcro, lo ubicamos en este paso que dice que está a 1 metro de F1. Él va a ejercer una fuerza sobre la barra, que también debemos calcularla. Entonces, debemos aplicar, para que esté en equilibrio total, estas dos expresiones. Sumatoria de la fuerza de 0, sumatoria de los momentos de 0. Veamos qué pasa cuando la sumatoria de la fuerza es de 0. Tenemos F1 más F2 más la fuerza que ejerce el fulcro, eso debe dar 0. F1 y F2 van a ser negativas. ¿Por qué razón? Porque ambas tienen sentido hacia abajo. F3 positiva, porque es la fuerza que ejerce el fulcro sobre la barra, la fuerza es hacia arriba, por lo tanto es positiva. Sustituyendo, entonces quedaría F1 40, F2 no la conocemos y la resistencia tampoco. ¿Qué nos quedaría entonces? Que la resistencia menos F2 es igual a 40 newtons, transponiendo términos. Aquí no podemos hacer algo porque tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces reservamos esta ecuación por aquí y nos vamos para el momento de la fuerza. Dice que el momento de la fuerza, para que esté en equilibrio, debe dar 0. Entonces sería fuerza 1 por su brazo, más fuerza 2 por su brazo, más la resistencia por su brazo, debe dar 0. Pero como estamos viendo aquí, y que ya hemos definido, el brazo de la resistencia sería la distancia que hay desde la aplicación de la fuerza hasta el punto de rotación. Si nos fijamos aquí, ese punto es 0. La distancia que hay desde aquí hasta el punto de rotación es 0. Por eso el brazo de la resistencia es nulo. O sea que simplemente nos quedaría fuerza 1 por su brazo más fuerza por 2 por su brazo debe dar 0. Entonces, la fuerza 1, según el gráfico, la rotación va a ser antihorario, por lo tanto va a ser positiva. 40 por 1 metro, que es el brazo que nos dicen allí que tiene la fuerza 1. Menos, ¿por qué menos? Porque al aplicar la rotación, la fuerza 2, vemos que la rotación que se quiere es rotación horario, o sea que su momento va a ser negativo. Menos F2, que no la conocemos, por su brazo, 4 metros. Como vemos, entonces aquí tenemos una ecuación donde hay una sola incógnita. Aquí sí podemos resolver y calcularíamos la fuerza 2. Entonces nos daría 40 Nm menos 4 metros por la fuerza igual a 0. Despejando F, que es la incógnita, nos quedaría 4 menos 40 al transponerlo sobre menos 4. Y eso nos daría 10. O sea que la fuerza 2 tiene un valor de 10 newton. Empleando este valor y la ecuación 1, podemos entonces buscar el valor de esa resistencia o la fuerza que ejerce el fulcro sobre la barra. Esta es la ecuación que tenemos y al hacer la sustitución nos quedaría que el valor de R es de 50 newton. O sea que para que esto esté en equilibrio total, la fuerza 2 debe valer 10 newton y la fuerza que ejerce el fulcro sobre la barra es de 50 newton.